both like apple cider, but your head is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Call. Storytime de terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella desesperada no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas. No se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia. Al momento de que la señora terminó de vender, ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de humano. La víctima fue una niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esa mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día. No como cosas de la calle. Todos los años ese mismo día se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo? Esto les pasó a mis tíos. Ellos dicen que cuando ellos eran chiquitos jugaban con tierra en un bosque que era parte de la casa de mi abuela y mi abuelo, y ellos vieron una luz y estaban más adentro del bosque, pero no los dejaban ir porque si no les podría pasar algo. Y el más grande de mis tíos dijo: no pasa nada, vamos, y fueron. Dicen que era de día, pero ya se iba a hacer de noche, o sea, cuando entren se iba a ver oscuro. Entonces fueron por una lámpara y se apagó la luz, pero ellos ya sabían dónde estaba y fueron, y ya era de noche y la lámpara se apagó, no se veía nada y hacía mucho frío, y vieron algo, una cara que daba miedo, y ellos se separaron sin darse cuenta. Mis tíos eran 3 y los 2 se quedaron juntos, pero eran los más chiquitos, pero tenían 7 y 9, y el más grande tenía como 10, y el más grande se perdió, y los otros se pegaron y se desmayaron. Se levantaron y estaban en una cueva. Para ese entonces era de día, y se dieron cuenta que habían cuerpos de animales y se asustaron y fueron a la casa pensando que el más grande iba a estar, pero no. Mis abuelos preguntaron por mi tío y dijeron que no está, y la policía llegó, pero les hago parte 2. El caso de Alejandra Icocho, una mujer que fue asesinada de la manera más horrible. Alejandra era una mujer de 32 años de edad, originaria de Guatemala. Ella era madre de 3 y estaba casada con Mario Osvaldo, un hombre de 42 años de edad. Todos los vecinos conocían a este hombre como una persona abusiva y bastante agresiva. En varias ocasiones fue captado por los vecinos gritándole a Alejandra y también intentando pegarle a Alejandra con un machete. Los vecinos siempre intervenían, pero lamentablemente esto no fue suficiente. Un día a Mario le llegó la noticia de que Alejandra lo estaba engañando con otro hombre. Al enterarse de esta noticia, Mario se puso bastante enojado, por lo que la noche del lunes 29 de octubre del 2018, los vecinos comenzaron a escuchar gritos desgarradores y ruidos muy extraños viniendo de la casa de Alejandra y Mario. Algunos vecinos, curiosos por los ruidos que no dejaban dormir, decidieron ir a la casa de Alejandra e ver qué estaba pasando. Cuando entraron se encontraron una horrible sorpresa en la casa. Se encontraron con una escena muy sangrienta. Alejandra se encontraba acostada en su cama, sin manos ni pies. También Alejandra tenía una cortada muy profunda en la mitad de su cara. Su cara estaba casi completamente partida en 2 de alguna manera, y a pesar de sus heridas, seguía viva. Lo peor de todos es que sus vecinos del shock, supongo, no podrían hacer nada por ella y decidieron grabar la escena. Y como es muy común de estos casos, el video se hizo popular rápidamente. Mario se dio a la fuga, pero afortunadamente lo encontraron 4 días después de lo sucedido. Hola mis lechitas, Storytime de cuando mi amiga me cambio por otra. Si van a utilizar el audio, den créditos. Bueno, comenzamos.
Mi amiga, a la cual le pondremos Sofía, llevábamos 6 años de amistad en cuarto de primaria. Llega una niña nueva, a la cual le pondremos Ximena. Para lo que viene, les tengo que decir que mi amiga entrenaba fútbol bueno en el recreo Sofía y yo invitamos a Ximena a sentarse. Ellas dos se reconocieron de inmediato. Me dijeron que iban al mismo equipo y que se iban a dar una oportunidad porque no eran amigas. Al día siguiente me platicaron del entrenamiento y que fueron por helados. Yo no le tomé importancia porque pensé que tal vez estaban muy cansadas. Pasaron los días y ellas me estaban excluyendo poco a poco hasta el punto que ni siquiera me dirigían la palabra. Al mes de que eso pasó me hice amiga de una niña que le vamos a poner Mónica. Pasaron los meses y luego llegan Sofía y Ximena toma del pelo a Mónica. Sofía me dice que como me atrevo a cambiar una amistad de 6 años por una de 2 meses y también me empieza a decir cosas como hipócrita, plato de segunda mesa. Luego Ximena me dice traicionera. Yo le dije a Ximena que porque se metía, si no es su asunto, y le dije a Sofía que ella me cambió primero una amistad de casi toda la vida por una de 3 meses. Ellas solo se quedaron calladas y actualmente no sé nada de ellas porque las cambiaron de escuela y Mónica es mi mejor amiga. Yo tenía una mejor amiga, ella y yo nos conocíamos muy bien, prácticamente estábamos juntas desde la panza. Un día, como siempre, estábamos en el colegio y todos estábamos haciendo apuestas de que si la profe venía o no venía. Luego de un rato vimos a la profe entrar, entonces como de costumbre me senté al lado de mi mejor amiga. Cuando la profe entra la directora atrás con otros profesores de otras materias. Entre esos profesores entra una chica. La profe avisa que será la nueva alumna, que espera que nos sigamos muy amigos de ella. Ella se presentó, su nombre era Martina. Martina se iba a sentar, pero la profe me sentó hasta el fondo y Martina se sentó junto a mi amiga. Pasaban los días, pero mi mejor amiga y Martina no hacían contacto, ni siquiera hablaban, pero teníamos que hacer equipo con la pareja que teníamos al lado. Entonces mi mejor amiga y Martina hicieron equipo. Yo no me preocupaba, ya que ellas no se llevaban. Cuando terminó esa actividad era hora de ir al receso. Ahí yo y mi amiga comentábamos y chismoseábamos. Cuando salgo al receso, no encontraba a mi amiga, la buscaba y nada. Y para no quedarme sola, me fui con mis otras amigas. Cuando terminó el receso, Martina y mi mejor amiga entran abrazadas. Yo me quedé en shock, ya que ellas ni hablaban. Entran y se sientan, mi amiga sin dirigirme la palabra durante toda la clase. Veía que ellas jugaban, se reían, hasta mi amiga ya le contaba cosas que a mí no. Yo veía todo eso. Llegando a mi casa, abro mi celular para chatear con mi mejor amiga como de costumbre, hasta que veo un estado de ella, donde estaba en un parque que quedaba como a unas 25 o 30 cuadras del colegio. O sea, de lejos. Cuando vi eso, lloré y lloré. Era un lugar donde mi mejor amiga nunca quiso ir, ya que siempre estaba ocupada o no podía. Al siguiente día, entran, se sientan, pero la profe dice que me va a poner con mi mejor amiga. Y a Martina atrás de nosotras, me siento al lado de mi mejor amiga, y ella agarra y le pasa un papelito a Martina por abajo de la mesa. Se empiezan a reír y yo súper incómoda. Eso fue toda la clase, ellas se reían y yo me di cuenta que era excluida. Durante todos nuestros años de amistad, yo nunca dejé a nadie excluida, pero la que terminó siendo excluida, así pasaba cada receso. Pero cuando Martina faltaba, mi mejor amiga se juntaba conmigo. Pero eso fue hasta que entre pasada y pasada de papeles en la clase, a Martina se le cae un papelito, bueno, 2. Yo pensando que se dieron cuenta, pero no, entonces tiró un lápiz cerca de los 2 papelitos y en eso agarró los 2 papelitos junto a los lápices para camuflar los papelitos. Yo le pido a la profe si podía ir al baño. Ella me dijo que sí, entonces llegó al baño y empiezo a leer los papeles, lo cual destruyó nuestra amistad. En esos 2 papelitos, mi mejor amiga le contó: Oli chicos, esta historia es falsa, y perdón por el retraso XD. Empecemos. Cuando tenía 7 años, yo y mi familia nos fuimos a la playa, y pues cuando llegamos me puse a jugar. De la nada llega una niña y nos empuja diciendo: aléjense de mí, Benjamín. Y mi hermana y yo quedamos como WTF. No le dimos importancia y al minuto llega otra vez, pero nos jala el pelo y dice que les dije feas. La empujé, le jalé el pelo y le dije: a nadie ni a mí me vas a agredir si tanto te molesta. Dile a el morro ese que se vaya, o tu niña malcriada. Y se fue llorando y el morro nos miró con cara de monstruo, pero le saqué la lengua. Pasó unos 10 minutos y nos metimos a lo bajito del mar.
Llegó el morro y nos empezó a lanzar agua. Llegó mi prima y nos empezamos a defender 3 contra 1. Al final le ganamos, y ellos se fueron. Después nos fuimos a mi casa y vimos películas, y ya no la volví a ver. Cuando iba en tercero de primaria, tenía una compañera que era castrosa que le vamos a poner Lily, ya que no recuerdo su nombre, y se la pasaba gritando y haciendo desastre en el salón y presumía que fue a París, cosa que no era verdad. Y un día ella se encontraba rayando la pared y en eso yo llego y le quité el plumón y le dije que le iba a decir a la Miss lo que estaba haciendo. Entonces ella me dijo que no le importaba y si le decía iba a decir que yo fui la que rayó y yo le dije que no tenía pruebas de que yo fuera. Entonces corrí a decirle a la Miss y luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije, niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú. Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido. Entonces la maestra se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela. Una vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente, porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá y no le respondas. Entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron. Así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba: ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Hola, les traigo una nueva historia de terror. Claro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis 2 primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo: listo, no hay voy. Él empezó a buscar. Yo me empecé a preocupar porque después de 8 minutos él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció. Para ese tiempo ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo: chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a decirle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije: primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo: siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra.